En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Le puedo preguntar al señor Chicote, que vio mi mochila, ¿vale? Que trabaja para la ABC, a ver cuántos sobres, carpetas vio, cómo vio los tickets y cómo vio cómo estaba apuntado todo. También puede preguntar que todas las hojas de gastos están puestas ahí. Pues nada, pedid y se os dará, que dijo el otro, ¿verdad? Pues ya que lo pide, pues vamos a hablar en un momento con Javier Chicote a ver qué es lo que vio, porque me da que no deben ser unas versiones demasiado coincidentes, la de Koldo García Izaguirre y la de el señor Chicote, periodista que va a entrar en unos momentos. Luca Constantini, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de que, por lo visto, Koldo García Izaguirre no viajaba con 3 sobres. Había un cuarto sobre. O sea, le parecían pocos sobres con fajos de dinero, que si uno del partido, que si uno del gobierno, que si uno de no sé qué. Había un cuarto sobre. ¿Y el cuarto sobre para qué era? Pues para pagar las prostitutas. Toma ya. ¿Quién no sale con los donuts, con la mochila y con el sobre de las prostitutas? No puedes salir de casa. Cada sobre era para un vicio diferente, ¿no? Creo Debe que había ser. la fiesta, el plus de la fiesta. Y luego, efectivamente, pero que vamos, que a estas alturas, después de todo lo que hemos conocido, se ruboricen, porque digamos que había un cuarto sobre para las prostitutas, con todo lo que hay en los informes de la U, con los audios y en todo, yo no sé, vamos, tampoco me parece lo más... Cristina Losada, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. A ver, te doy más pinceladas. El hijo de Ábalos también, cazado. La UCO implica al hijo de Ábalos en una transferencia total de 56.000 euros y envíos de dinero en efectivo desde Colombia. Pues menos mal que no había estructura en el exterior. Cristina. No, es que eso es de toda la familia y todas las familias, porque ahí están, ya vemos, o sea, la familia de Ábalos por un lado, la familia de Koldo por otra, la familia de Cerdán, o sea, había 3 familias evidentemente implicadas y luego habrá más. Pero y luego dirás, Cristina, que es un partido que no protege a la familia. Si exacto, no, sí, es que todo depende de qué familia hablemos. Y no, de lo del cuarto sobre, a mí me ha encantado la información de Miguel Ángel Pérez hoy en Libertad Digital, porque digo, esto va a ser un buen título como de no sé, de comedia o algo así, el sexto sentido, el quinto elemento y el cuarto sobre. Lo de los panties moldeadores también. Panties moldeadores. Anda, que si se llegan a poner ellos los panties moldeadores... No, nos hubiéramos reído un rato. Desde luego la talla que yo he visto, la talla M, a Koldo y a Ábalos no les sirve. No. Ya te digo que no. Javier Chicote, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludaros. Nada, un placer. Oye, te hago la misma pregunta que te hacía Koldo García Izaguirre a través de Telecinco. ¿Le puede preguntar al señor Chicote qué vio en mi mochila? Pues venga, Javier, todo tuyo. ¿Qué viste en la mochila? Bueno, a mí me enseñó 3 sobres. Si me llega a enseñar el cuarto, la portada de hoy la doy en 2021. Claro. Oye, a lo mejor es que en aquel momento ya se había gastado el cuarto sobre. Pues por las fechas, viendo los informes de la UCO que mencionabais ahora, lógicamente esto de la prostitución no lo he destapado yo, otras cosas sí, pero esto no. Entonces está más que claro que esos servicios se contrataban y se pagaban. En su momento yo doy la primera información que apunta a comportamientos cuando menos extraños por parte de Ábalos y de su escolta, que van por ahí a hoteles de lujo y de repente un tío grandote pide la cuenta y suelta 2.000 euros en metálico con billetes de 500. Esa fue la primera información. En Canarias, entonces, ¿verdad? Fue en Canarias, efectivamente, coincidiendo con la crisis de los cayucos de Arguineguín. Luego cruzaron a Tenerife y allí en un hotel de lujo pues gastaron ese dinero en extras. Yo, hablo con Koldo en su momento, lo conozco, y él me dice que hay una contabilidad que no descarto incluso que me lleven a declarar a su favor, dicen ellos, porque yo vi esos sobres y esos recibos. Lo que ocurre es que en esos sobres, ya a estas alturas podemos decir que se mezclaba dinero legal con dinero ilegal. Ahí había liquidaciones del partido, que no se las miraban mucho, pero bueno, liquidaciones del partido, adelantos de caja del ministerio, pero había también gastos personales del ministro, a priori en un solo sobre, pero luego vemos que hay un cuarto sobre, que es lo que he confirmado ahora, que era para pagar esos gastos inconfesables. A Koldo, por ejemplo, lo odia la exmujer de Ábalos porque era el que le daba cobertura y tapaba pues esta vida disoluta, y que se pagaba pues como se pagaba, ¿no? Hay que ver ahora de dónde salía el dinero de esos sobres, y ya tenemos el testimonio de Aldama, ¿no? Diciendo que daba 10.000 euros periódicos. Javier, hay 3 sobres que están perfectamente identificados de alguna manera. A ver, a mí, vayamos por partes, me hace mucha gracia esta tesis de que las liquidaciones de gastos, cuando tú te ibas de viaje, te las hacía el partido
partido y el gobierno. O sea, uno pagará el viaje. Si es un viaje político, lo paga el partido. Si es un viaje de gobierno, lo paga el gobierno. Esta historia de que vas con dos justificantes de gastos, bueno, eso se llama duplicar los gastos. Pero bueno, pero hay un tercer sobre que dice los gastos personales. ¿Y ese qué era? ¿Qué era lo que cubría? Ese se supone que eran gastos de José Luis Ábalos, que, por ejemplo, en un viaje oficial decide quedarse un día o 2 días más y piden, como en Canarias, unas botellas de Moët Chandon, ¿no? Sí, pero te quiero decir, Javier, que vamos a ver, no tiene ni pies ni cabeza que eso se lo lleve Koldo, a menos que viniera del Partido Socialista. Claro, no, eso lo llevaba Koldo. La versión oficial de Koldo es que él iba pagando los gastos de su jefe, los viajes, como si yo me voy de viaje con el director de la ABC y voy pagando yo y ya me lo devolverá. Pues bueno, no, creo que no corresponde, ¿no? Y aquí tenemos un auto del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, diciendo que no existe ninguna constancia documental de que José Luis Ábalos devolviera ese dinero. Exacto. Es decir, ese tren de vida, esa vida disoluta que mencionaba hace un momento, se pagaba, la pagaba Koldo. Koldo era el cajero. Entonces, ¿quién llenaba esos sobres y por qué esos dispendios? Pues porque alguien se estaba dando dinero a cambio de lo que sea, ya sean cohechos propios, cohechos impropios, tráfico de influencias o lo que sea, porque eso es lo que estamos viendo en la causa. Ábalos, su sueldo no le daba para tanto, ¿no? Claro, con las cargas que tenía. Es que, Chicote, hay una cosa que es muy básica. Vamos a ver, los gastos del ministerio, si el viaje era un viaje oficial del ministerio, vale, perfecto, venga, asumido. Los gastos del partido, dices, ¿cómo que del partido? El partido no pinta nada. Si lo está pagando el gobierno, lo paga el gobierno. Segundo sobre, ya nos sobra. Tercero, el de los gastos personales. ¿Por qué los lleva Koldo? O sea, los gastos personales, cada persona los lleva con su tarjeta, paga con su móvil, pagas tú. ¿Pero qué es esto de que te los lleva una persona que está metida en una estructura de partido y de gobierno? Y el cuarto sobre para las prostitutas. Y dice, venga, acabásemos. Como lleguemos al octavo... Claro, en los gastos del partido, te hago de abogado del diablo, ¿eh? Lo que ellos dicen es pues que van a un viaje oficial como ministro, pero resulta que comen con afiliados del PSOE del sitio de turno, ¿no? Yeah. Entonces esa comida pues la paga Koldo, se supone, con dinero que parece ser y adelanta el PSOE. En su momento me dicen que en metálico. Nosotros llamamos a Ferraz y nos lo niegan. Dicen que no le daban dinero en metálico a Koldo ni a Ábalos. Y ahora hemos visto una foto en el informe de la UCO, ¿no? Que se la envía Patricia Uriz a su pareja, sí. A Koldo. Y luego, ¿por qué Koldo iba pagando esos gastos? Yo creo que aquí Ábalos lo que no quería es, al menos en público o en viajes, él tocar el dinero. El dinero lo tocaba Koldo. Y parece ser, según el testimonio de Aldama, que lo recaudaba también Koldo e iba pagando. Javier, ¿tú crees que eso es porque Ábalos no lo quería tocar o porque Santos Cerdán ordenaba que lo vigilara Koldo García Izaguirre? Yo creo que es más porque Ábalos no lo quería tocar. A mí la duda que me queda, porque la tesis de la investigación o la hipótesis es que la cúspide de esta pirámide era Santos Cerdán en adjudicaciones, pero yo creo que cada uno hacía también cosas por su cuenta. Entonces, por ejemplo, Santos Cerdán estaba muy interesado en el director general de carreteras, que no sé por qué, cuando lo cesan por sospechas de corrupción, en concreto Pardo de Vera se lo pide a Raquel Sánchez, que sustituyó a Ábalos. Santos Cerdán envió un mensaje a Pardo de Vera pidiendo explicaciones, que por qué se lo han cargado. Pero ¿por qué el secretario de organización del partido pide explicaciones de por qué quitan a un director general de carreteras del ministerio? La pregunta es retórica, ¿verdad? Claro, ¿qué interés tiene, no? Y el secretario de organización del partido. Entonces adjudican carreteras y lo controla el partido, las adjudicaciones de las carreteras. Esto ya lo hemos visto alguna vez, ¿no? ¿Qué significa? Nada, significa lo que significa y significa que el secretario de organización era mucho más que el secretario de organización del Partido Socialista, era el alma del Peyot, era el señor que tenía el 45% de Servinavar, era el que cada vez que se adjudicaba una obra se la autoadjudicaba, pues es lo que era. Javier, creo que ha quedado mucho más convincente tu versión que la de Koldo García Izaguirre, ¿eh? Me alegro. Un abrazo fuerte, Chicote. Abrazo, gracias. ¿Qué te parece, Luca? Bueno, a mí me parece dos cosas, yo diría dos cosas. O sea, que el caso, cuando Chicote publica las primeras informaciones sobre los sobres, ahora lo acaba más o menos de mencionar. O sea, aquello es un viaje oficial del ministro que va a Canarias, efectivamente, porque estamos en plena crisis de inmigración. Y el ministro, efectivamente, ya decide, motu propio, quedarse 2 días, o sea, terminar el fin de semana en Canarias aprovechando. Luego, efectivamente, acaba durmiendo en un resort. Y en ese resort pues están él, está Koldo, están todos los miembros de la escolta y parece ser que está también la familia de Ábalos, pero están en 2 salas diferentes de resort. Y claro, en el ala de resort donde pues se queda el ministro, pues por lo visto
no es solo el champán, o sea, ahí se monta realmente una fiesta, una de las fiestas, ¿no? Bueno, de hecho, de pronto aparece la familia en una cena y ahí ven señoritas por todos los lados. Claro, o sea, aquello es el comienzo también, yo creo, de una crisis familiar, te diría, dentro de la propia familia de Ábalos, o sea, donde, en fin, donde se empieza, en fin, donde se abre efectivamente un frente íntimo, si quieres. Y la cosa llamativa es sobre el tema del dinero en metálico, que claro, dice Chicote, dice, bueno, esto era para que el ministro efectivamente no tocar el dinero, ¿no? Que es una metáfora, yo creo, muy emblemática. Pero yo creo que también, o sea, cuando se suele pagar en efectivo es porque no se quiere dejar luego el rastro del dinero, o sea, que nadie pueda saber exactamente en qué cantidad, porque una cosa es que uno pague en tarjeta en una cena, que luego habría también que preguntarse que por qué el ministro va en viaje oficial a Canarias y mezcla agenda institucional con agenda del partido. Que esto sería otra cuestión. Cosa que hacen todos, por otro lado. Sí, pero que desde el punto de vista legal es más que dudosa, ¿eh? Sí, sí, luego aprovechan en muchos casos. Lo pagarán a medias, claro, ¿no? en muchos casos aprovechan esto, lo han hecho todo. También, por ejemplo, yo recuerdo los dirigentes de Podemos, ministro entonces, que iban a América Latina para la toma de posesión de no sé qué, por ejemplo, de Boric en Chile, aprovechaban para hacer contactos, digamos, con la izquierda latinoamericana. A ver, esto no funciona Totalmente. así, porque el viaje técnicamente lo pagan los ciudadanos. Si usted, como dirigente del partido político, quiere viajar y verse con sus militantes, pues que lo pague el partido. Entonces ahí está confusión, ¿no? Pero luego yo creo que la clave de, digamos, del dinero en metálico es en realidad para luego pasar lo que uno quiera pasar y lo que no quiera pasar no lo pasa. Mira, esto es la eterna esfera, Cristina, en la cual ellos se encargan de mezclar lo público y lo privado, lo de gobierno y lo de partido, lo de la contabilidad con lo de la contabilidad B, los negocios de petróleo de Venezuela con las mascarillas, y al final lo que sale es un mejunje que tiene un nombre y se llama clarísimamente financiación ilegal. Yo creo que sí, vamos, es que además es que el tipo de... Es decir, que si tú tienes una trama de este tipo en un ministerio como el Ministerio de Fomento, que es el que tiene el mayor presupuesto, es el que tiene mayor gasto, es el que, bueno, pues el que adjudica obras, esto ya sabemos lo que significa o lo que puede significar cuando hay ganas de sacar pasta por otro lado, o sea, de forma ilegal. Y además esta gente, pues obviamente luego estos manejaban ahí ese dinero, pues como se maneja el dinero negro. A mí me ha hecho mucha gracia el PSOE esta semana porque estaban queriendo dejar claro, tanto desde el partido como desde los tertulianos de Televisión Española, que son como si fueran del partido o más, estaban con el tema de decir, no, que fuera dinero metálico no quiere decir que fuera dinero negro. Vamos a ver, cuando tú manejas esas cantidades de dinero metálico, ahí por lo menos hay una parte de dinero que es negro. Y eso, a ver, antes Chicote lo dijo de manera así, dijo, había mezclado dinero legal y dinero ilegal. Pues claro. Evidentemente. Pues evidentemente, claro. Es que esto ya lo tenemos muy conocido, o sea, no hace falta la fórmula, especular. La fórmula, Cristina, es muy sencilla. El viaje es de gobierno, se paga con una tarjeta del ministerio, claro. Se reserva desde el ministerio y no corre ni un céntimo de dinero en metálico. Esa es la fórmula legal. El viaje es de partido. No es que los he mezclado, no, pues no los puede mezclar. O sea, si viaja con el gobierno, viaja con el gobierno. Pero aparte que es que aquí ya estamos en la triple mezcla. Viajo con el gobierno, viajo con el partido y acabo en las prostitutas. Pues nada, usted me explica si las prostitutas correspondían al gobierno o al partido, porque esto ya es de cachondeo. Sí, no, claro, es que además, claro, es que esa mezcla yo creo que es claro que en un viaje oficial tú no puedes aprovechar para hacer otras cosas, sean contactos políticos de otro tipo o sean asuntos personales. Eso no puede ser, o sea, no, mire, me voy a un viaje oficial a Colombia y de paso me quedo allí 3 días para, yo qué sé, visitar, en el caso de Ábalos, pues ya nos podemos imaginar qué es lo que preferiría visitar. No, eso es absolutamente reprochable, eso no se puede hacer y eso debería haber normas que claramente lo prohibieran, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que a mí me parece bastante increíble es cómo el Partido Socialista sigue manteniéndose ahí como si esto fuera algo, pues mira, pues son esos 3, ¿no? O sea, son esos 3 y ya está, y nosotros hicimos lo que pudimos, que es
pedirle, como lo que decía Bolaños, ¿no? Pedirle que entregara el acta de diputado, expulsarlo del partido. Mire, ustedes lo metieron en la lista y lo metieron por algo. Ustedes, primero, destituyen a Ábalos sin dar ninguna explicación pública de por qué lo destituyen, lo cual ya es un indicio muy grave. Y en segundo lugar, lo vuelven a meter en la lista en 2023 en un puesto de salida. Eso se llama comprar protección. Totalmente. Y mantenerlo aforado. Dos noticias más. Lo digo porque vamos a volver a escuchar, Luca, a Koldo decir que no tiene un duro, que está pelado, que claro, ahora, que cómo se le puede acusar de tener estructura. No es que se le, exacto, no es que se le pueda acusar de tener estructura, es que está probado en los informes de la UCO que usted manejaba dinero por todas partes y que no hay un cotejo oficial del dinero. Por tanto, si no hay un cotejo oficial del dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Que usted se lo ha gastado? Pues pruébelo. Ah, ¿que se lo ha gastado en cosas ilegales? Pues no sé. Entonces va a tener más difícil probarlo si es así, desde luego. Bueno, el hijo de Ábalos, lo publicamos en Libertad Digital, empieza a estar en una posición muy delicada, todavía no está imputado, pero empieza a tener una posición delicadísima. Bueno, el otro día contábamos todos los viajes, prácticamente 10 viajes, alguno de ellos con Koldo, a Colombia. Qué casualidad. Bien, pues la UCO implica ya al hijo de Ábalos en transferencias por un valor total de 56.000 euros, vamos, en resumidas cuentas, que hacía poco menos que de custodio del dinero de José Luis Ábalos. Esa es la sospecha que tiene la UCO, que le daba dinero en efectivo desde una estructura en Colombia. Y la Guardia Civil, cuidado, porque está implicando ya también al tesorero del Partido Socialista. Ya les hemos hablado de él, Mariano Moreno, la persona que fue albergada, pagada con 240.000 euros, 45.000, como presidente de NUSA. ¿Para qué? Pues evidentemente para que se callara la boca, para que mantuviera el silencio. Bien, pues después de todo esto, que por cierto, con lo de Mariano Moreno, ¿quién está también implicado? Pues lógicamente Koldo García Izaguirre. Bien, pues después de todo esto dice esto Koldo García Izaguirre en Telecinco. Decir que había riesgo de fuga cuando me están pagando y no tengo ninguna otra fórmula de poder sobrevivir, cuando sabe perfectamente que he pedido vender mis bienes para poder mantenerme, ¿vale? Porque no me puedo mantener, porque no tengo forma de poder acceder a la agenda para poder llamar a las personas las cuales podía pedir un trabajo. ¿Podía pedir trabajo? Porque estaba pensando, lo mismo cierro la frase con les podía pedir dinero. Sí, a ver, yo creo que en el caso de Koldo no lo sé, pero en el caso de Ábalos, las preguntas que me hago son dos. La primera es, ¿tenemos claro, como dice Bolaños, antes lo mencionaba Cristina, que el PSOE ha roto todos los puentes con Ábalos? Yo tengo algunas dudas. Yo varias, sí. Yo tengo algunas dudas de que Ábalos, su estrategia judicial, su estrategia personal, tiene que ver con la idea, la esperanza tal vez, de que, oye, que el PSOE le salve cuando toque, de alguna manera, quizás tal. Yo no creo que la relación sea del todo rota. Y luego la segunda pregunta es, pero si estos señores no tienen en teoría dinero, tienen todo embargado, lo han perdido todo, como dijo Ábalos en el Congreso, no tengo ni para pagar una secretaria, no tengo coche, no tengo nada. Pero ¿quién paga a los abogados de Ábalos? ¿Quién paga? Porque Ábalos no es que tiene un abogado baratito, ¿eh? No tenía, o sea, tenía el anterior abogado. Era Aníbal, José Aníbal. Claro, pero un abogado muy reconocido, muy buen abogado, experto. Bueno, y ahora nos queda la duda de quién paga a Carlos Bautista. Claro, otro muy buen abogado, experto, exfiscal. O sea, estamos hablando de, plana mayor, letrados de primer nivel. Entonces, claro, ¿quién paga todos estos abogados defensores? Entonces, claro, yo creo que ahí también... ¿Y por qué permanecen coordinados? Porque es que evidentemente hay una coordinación. Porque aquí nadie está diciendo nada. De ese bloque nadie dice nada. Y de hecho hoy mismo ya cargaban contra Víctor Aldama. ¿Por qué? Porque es el que ha roto ese silencio. Claro, es el único que ha roto el silencio. Por eso yo creo que el juez en ese sentido debería también... en fin, ir un pelín más allá. Esa es claro, no quiero sustituir a un juez, pero yo creo que hay que entender que si aquí estamos hablando de una organización criminal, todavía quedan muchas cosas por aclarar. Y, por ejemplo, las famosas fotografías que hemos publicado esta semana de los, ya fajos de billetes de Ábalos, pues claro, ¿quién nos dice que Ábalos, Koldo no tienen
miles, centenares de fajos de billetes escondidos, vete tú a saber Para dónde. empezar, sabemos que hay una estructura que acababa en República Dominicana. Qué casualidad. Es que el problema del dinero que esas personas puedan haber movido, que seguramente han movido fuera, porque es lo más lógico, digamos, en paraísos fiscales y tal, el gran problema son las rogatorias. Claro. Es muy difícil, Es muy digamos, difícil de rastrear. En el caso de Neurona de Podemos lo hemos tenido clarísimo, porque ahí, digamos, toda la investigación en realidad se topó con la idea de que nada, oye, que el dinero se fue a México y punto y pelota. Y ahí no había más manera de recuperarlos. Pero claro, en este caso yo creo que la única vía para cortar de alguna forma el grifo y también bloquear la estrategia, si existe algún tipo de connivencia con el PSOE, es aislar al imputado. Déjame que hablemos con Susana Pastor. Susana, ¿cómo estás? Bueno, creo que en un momentín la vamos a tener. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Eso te iba a decir. Nos vamos a publicidad. Danos un consejo sobre Z Plus y luego conectamos con ella. Venga, pues un consejo para aquellos que nos estén escuchando y que sean autónomos o que tengan una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores. Pueden conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar absolutamente nada. Si llevas más de 6 meses de actividad y estás al día con tus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, lo tienes. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090675. Repetimos, 699-090675. Bueno, les doy otra noticia, la mencionaba antes Cristina. Koldo García Izaguirre ordenó comprar pantis moldeadores de forma urgente. ¿Quién puede vivir sin un panty moldeador? Y sobre todo si eres Koldo García Izaguirre. Justo antes de una reunión con Ábalos. Urgente. Desarrollen ustedes la imaginación, lo que quieran, que yo casi a estas alturas ya me niego. Vamos con el Cal Plus. Vamos a hablar con Naya Pertusa, de los miembros del Club Libertad Digital, y luego vamos a hablar con Susana Pastor, que ya les decía yo antes. Se nos ocurrió llamarle, nosotros, algún programa de televisión, en concreto Código 10, y le preguntamos que si había más casos de corrupción. Se le ocurrió decir que sí. Bien, pues como se le ocurrió decir que sí había más casos de corrupción entre políticos en activo e incluso algún ministro, ha recibido 5 visitas policiales a lo largo de la semana. Ni una, ni dos, ni tres. ¿Que hay falta de policías? Pues no será para esto. Sandra. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Naya Pertusa, vamos con el Club Libertad Digital, con esa gente maravillosa, con los miembros del club. Buenas noches, Carlos. Terminamos la semana en Palma de Mallorca. Allí reside un socio que hoy cumple 40 años. Estrena década y que menos que una felicitación y el agradecimiento porque lleva más de 7 años de suscripción al Club de Libertad Digital. Me consta que le hace ilusión, así que Andrés Munar de Egea, muchas felicidades de parte del equipo de radio. Un abrazo enorme, la dedicatoria de hoy para ti. Y termino recordando que si quieren conocer un poco más del Club de Socios de Libertad Digital, pueden entrar en nuestra página web www.clublibertaddigital.com. Pues Andrés, que un abrazo enorme, que muchísimas felicidades allí. 40 años, anda que no te queda con nosotros. Más de 7 años en el Club Libertad Digital y desde Palma de Mallorca. Un día tendremos que recordar algunas cositas de las que han pasado por ahí, por Baleares. Lo digo porque esta mañana en el programa de Federico hablábamos de casos que se han ocultado en centros de menores y anda que no ha habido de eso en las Islas Baleares. Demasiadas cosas con las menores tuteladas. Llamada Francina Armengol, que se negó incluso que hubiera una comisión de investigación, porque era tan feminista, que no vamos a investigar casos de prostitución en mujeres desamparadas, menores y en centros de tutela. No vamos a protegerlas. Bueno, ya decía Ábalos, soy feminista porque soy socialista. Otro, Mónica, no, otro caso. Totalmente. Bueno, no sé si tenemos ya a Susana Pastor por ahí. La tenemos. Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Oye, Susana, lo primero déjame que te dé las gracias por el valor que estás teniendo en hablar de determinadas cosas. En el editorial he hecho un repaso de pequeño nada de qué es lo que está pasando. Te voy a pedir que nos lo cuentes. Porque claro, 5 visitas policiales por abrir la boca. Empieza a parecerse esto más que un Estado de Derecho a otra cosa, ¿no? No, y además es que, bueno, ya has visto que te he mandado el vídeo, ¿vale? Con la última conversación con la policía que ha sido esta mañana. Y bueno, me han venido con la historia de que estaban buscando a una persona que había hecho una agresión sexual a una trabajadora sexual por aquí, por la zona. Y digo, ya, pero ¿a qué venís aquí a buscar? Digo, solamente con que me hubierais mandado la fotografía ya hubiera difundido yo esa fotografía por toda Valencia.
Claro, pero no hace falta que vengáis 5 días a inspeccionar aquí. Hombre, a mí se me ocurre otra finalidad, ¿no, Susana? Y voy a unir, tampoco son muy complicados de unir, ¿no? Unos cuantos puntos. Tú decides hablar de que hay más casos de prostitución y además cuidado de malos tratos a las mujeres relacionados con políticos, que a lo mejor resulta que hay algún ministro. En medio de eso, tú que eres la presidenta o portavoz de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, te dedicas a eso, al trabajo sexual. Evidentemente, si envías una pareja de policías, pues cualquier persona que esté por ahí sale corriendo, con lo cual te hacen un daño en el negocio y te lo vacían. Creo que es más fácil de entender esta versión, ¿no, Susana? Bueno, tenéis que daros cuenta que cuando me pasó lo del caso mediador, ¿vale? Ya me pasó algo parecido. Y bueno, y al final tuve que cerrar, ¿vale? Ahora sí que es cierto que hace poco volví al negocio, pero he vuelto de una forma diferente. Lo que hago es que ayudo a las personas que han sido víctimas de explotación o que tienen algún problema. Por ejemplo, ahora mismo hay 3 mujeres, una que estaba en la calle y obviamente le di un alojamiento, la otra que tiene problemas con su hijo porque se lo quitaron por dedicarse a la prostitución y la otra chiquita víctima de explotación. Entonces yo les dije el lunes que iban a ir a la UCRIF, ¿vale?, para declarar, porque obviamente aquí lo que hacen es que luego pasan a la UCRIF y una vez ya se ha arreglado todo, se van. Y entonces entran más mujeres que hacen falta, les hace falta ayuda. Bueno, pues les dio igual. Les dijeron que iban a tomar declaración para ver si estaban obligadas y acabaron el miércoles detenidas. Así que nos pasamos desde las 9 de la mañana hasta mediodía en el juzgado para que las soltaran. Oye, pues vivimos en un país maravilloso porque legalmente lo que está prohibido es el proxenetismo, no la práctica correcto. voluntaria de la prostitución. Pero resulta que el mismo gobierno que ha estado albergando casos de prostitución por todas partes no hacía nada contra los usuarios de los servicios, y me refiero a Ábalos y me refiero a la trama, pero sin embargo a ti te envían policía 5 veces por semana. Pues está bien. Sí, no, y además, si te das cuenta, encima, sin argumentos ya, porque yo... Has escuchado el vídeo, ¿vale? Sin argumentación alguna, porque diciéndome que era legal, y digo, ¿pero qué legal? Es la prostitución a día de hoy en España es legal, no hay nada que exista que sea legal. O es ilegal o es legal, pero a legal no hay nada. O es que usted persigue a un delincuente porque sea algo alegal. Eso no existe, ni en España ni en el mundo. Legal o ilegal, no alegal. Y bueno, y entonces pues ya cuando han visto que no podían, pues ya ha sido cuando se han marchado. Yo me he quedado la fotografía esa, la he difundido por Valencia porque le he dicho que sí, que iba a colaborar, pero vamos, no me creo para nada todo el paripé que están haciendo. Y se lo he dejado bien claro, que tú lo has escuchado en el vídeo. Pues Susana, oye, que un abrazo muy fuerte, que lo que tengas que contar, cuéntalo, porque hasta ahí podríamos llegar, que resulte que esta cosa extraña, lo digo porque luego resulta que no hay policía, por lo visto, para proteger la Vuelta Ciclista a España, porque es que hay que lanzarse contra los judíos. No hay policía para proteger en Ceuta y Melilla la frontera o Guardia Civil. No hay policía para proteger a las mujeres después de que fallan las pulseras antimaltrato. Pero sí tenemos policía, Fernando Grande Marlaska, para enviarlo a determinadas casas porque alguien ha decidido hablar. Susana, que un abrazo muy fuerte. Totalmente, muchísimas gracias. Pues nada, seguiremos contactando con ella. Si les fastidia tanto, pues mira, otro motivo más. Aparte de la información que da Susana Pastor, otro motivo más. Vamos con otra historia que me preocupa mucho, Sandra, y quiero que la detallemos porque hemos hablado muchas veces de que evidentemente Álvaro García Ortiz no tendría que continuar en la profesión. Que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales exigió que a esta persona se la sacara, porque ningún otro fiscal puede continuar en un caso, salvo el que manda sobre todo los fiscales. Es que tócate las narices con el razonamiento jurídico. Bien, allá que siga Álvaro García Ortiz, y Álvaro García Ortiz, más procesado que nunca y en vísperas del juicio, ha decidido convocar este lunes un consejo fiscal para renovar cargos por todas partes, creo que son 15 en total, eso es. 15 cargos decisivos, de forma que le pase lo que le pase y lo condenen lo que le condenen, él siga mandando, o mejor dicho, él no, un tal Pedro Sánchez. Bueno, el lunes, como bien dices, hay convocado un pleno del Consejo Fiscal, que es el órgano consultivo de la carrera fiscal, y hoy 6 vocales de la Asociación de Fiscales, la presidida por Cristina Dexeus, han reclamado formalmente y por escrito su suspensión, pues para no tener que pasar por el bochorno de que un fiscal general del Estado imputado y que además se va a sentar en el banquillo el próximo 3 de noviembre tenga que encabezar ese Consejo Fiscal. Pero es que esta petición se suma a la que ya hizo en su día también la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que fueron los primeros en reclamarlo. Yo esta tarde, Carlos, he hablado con su presidente, con Miguel Pallares, y claro, él me decía que la prensa, los periodistas, nos escandalizamos mucho porque Álvaro García Ortiz hubiera presidido la apertura del año judicial. Y él decía, sí, estaba muy mal, pero no dejaba de ser algo estético, formal. ¿no? Dejaba de ser algo mucho más claro, grave. decía, Esto es
al final es una foto vergonzosa, pero hasta ahí. Claro, ojo, porque en estos consejos se toman decisiones importantes y concretamente en el del lunes se tienen que hacer 15 nombramientos discrecionales, es decir, a dedo. El fiscal general del Estado escucha a los vocales, pero luego es él el que propone la lista y el gobierno el que los nombra. Y claro, nos podemos encontrar con que un señor que, como digo, el próximo 3 de noviembre puede ser condenado, bueno, puede ir a juicio, va a juicio y puede ser condenado por filtrar los correos del novio de Ayuso actuando bajo el dictado del Ejecutivo, sea el que nombre a 15 fiscales provinciales, fiscales de área e incluso alguno de tribunales superiores de justicia y nos lo tengamos que comer, y esto es importante subrayarlo, 5 años, porque los nombramientos son para 5 años. Claro, ¿nos fiamos de su criterio a estas alturas? Esa es la gran pregunta. Bueno, es que, a ver, nosotros, o sea, nos indignamos los periodistas y creo que muchos ciudadanos con el tema del comienzo del año judicial, pero porque era evidente que aquello era el comienzo de la intención del fiscal general de mantenerse al mando y, por lo tanto, digamos, ejercer todos sus poderes. Y si me quitáis, que es una fotografía. Claro, entiendo que es verdad que es una fotografía, era algo simbólico, ¿no? La gravedad era también simbólica e institucional, pero la evidencia es que prueba que él no tiene ninguna intención, digamos, de mantenerse, aunque sea dentro de sus poderes, con cierta sobre todo, Lucas, porque es que es falso, elegancia, es falso que él sea él. Es que Álvaro García Ortiz nunca ha sido Álvaro García Ortiz. Álvaro García Ortiz es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Que sí. Y si le dejas operar, quien sigue operando es Pedro Sánchez. Y claro, y Torres Delgado, o sea, forma parte también de otra. Hablábamos de familias. Esta es otra familia, ¿no? Dentro de familia del entramado, efectivamente, de intereses y de actuaciones, obviamente, al margen, yo creo que de la ley. Lo que pasa que el bochorno es institucional y luego cuando uno se indigna, ¿no? Porque dice, ya, pero que esto es un ataque a las instituciones. Y a veces es difícil, ¿no?, entender exactamente la gravedad cuando se habla del ataque al Estado de Derecho. Pues esto luego es como se traduce de facto, ¿no? O sea, luego son nombramientos, nuevos fiscales nombrados por un fiscal general imputado. Y cuidado, Luca, que estamos dando por hecho que la ley Bolaños no sale. Es que como salga la ley Bolaños, estas 15 personas sentadas por Álvaro García Ortiz van a ser algunas de las personas más poderosas, por delegación obviamente de Pedro Sánchez, para decidir todo en una instrucción judicial, porque la ley Bolaños lleva, Cristina, la eliminación del juez de instrucción como juez que lanza las instrucciones para entregárselo a fiscales. ¿Y cuál es el último acto antes del juicio de Álvaro García Ortiz? Dejar sentada a través de un consejo fiscal toda la cúpula perfectamente controlada por el Partido Socialista de quienes pueden recibir el mandato de a quién se le abre una instrucción, a quién se imputa y a quién se procesa en España. Es que claro, es que la ley esa es algo que, en fin, es brutal. Es que, claro, una cosa es que en otros países se haga a través de los fiscales, de la fiscalía o de la instrucción, pero claro, es que no tienen una fiscalía como la que tenemos aquí, que es una fiscalía que solo es autónoma sobre el papel y que llega a un partido que no respeta para nada la independencia de las instituciones, que hace lo contrario, que las coloniza y las utiliza. Llega un partido de ese tipo al gobierno y te coloca a su gente en ese tipo de instituciones. Y claro, ahí controlas absolutamente todo, decides lo que no se procesa, lo que no se instruye, etcétera, etcétera. Me parece que sería, vamos, una medida de higiene elemental, de higiene democrática, que Álvaro García Ortiz no nombrara, o sea, no celebrara ese pleno para elegir a esos 15, a renovar esas 15 personas del Consejo Fiscal, porque es que es un hombre que está procesado, un fiscal general procesado, que ya es en sí toda una anomalía que siga en el cargo. Hombre, por lo menos que no tenga la facultad de nombrar a gente. Es que fíjate, Cristina, muchas veces nos salvamos porque el tiro toca poste y sale fuera por milímetros y no nos damos cuenta. En el caso Koldo, la persona clave es Víctor Aldama. Víctor Aldama está hablando porque el fiscal anticorrupción, que en el fondo también está integrado en la Fiscalía de Álvaro García Ortiz, otra cosa es que le haya echado más narices, pero porque esta persona decidió que había que sacarlo de Soto del Real para que aportara la información. Si el control de Álvaro García Ortiz, es decir, de Pedro Sánchez, es pleno y absoluto, es que incluso sin la ley Bolaños, eso, por ejemplo, no hubiese ocurrido. No hubiese ocurrido y nos hubiésemos quedado literalmente sin caso Koldo.
bueno, ¿cómo nos quedamos sin caso Neurona? Porque la Fiscalía, entre otras cosas, estuvo todo el tiempo del lado de Podemos por una razón muy sencilla, porque Podemos era un aliado del gobierno de Pedro Sánchez. Y como ahora nos quedamos también sin, probablemente, digamos, lo que se está comentando, que con respecto a Ábalos y su presente en libertad, la decisión que se tomó el otro día dependió también, o por lo menos hubo un peso lo que decidió el fiscal, que en este caso es verdad que el fiscal Luzón está, yo creo, actuando en términos generales con mucha más contundencia de muchos otros fiscales al mando de García Ortiz, pero uno de los elementos también de Fiscalía General y Fiscalía Anticorrupción es que también ahí hay un choque. O sea, la Fiscalía General del Estado de García Ortiz lo que quiere es sustraer muchísimos casos de corrupción que está investigando la Fiscalía Anticorrupción, porque no la controla. Vámonos al tema internacional. Vamos a esa reunión. ¿Qué información tenemos nueva sobre la reunión Trump-Zelensky? Bueno, la información que tenemos es que esa reunión, o por lo menos esa comparecencia ante la prensa, ya ha concluido. De momento nos olvidamos de que Estados Unidos suministre los misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania. Esto era la posibilidad que estaba sobre la mesa, pero hay que recordar que ayer Donald Trump habló por la tarde con Vladimir Putin y después de esa conversación pues parece que esta posibilidad se esfumó. Hoy el presidente de Estados Unidos se ha presentado en este encuentro diciendo que Putin quiere terminar la guerra, pero Zelensky, como es lógico, no se fía. Vamos a escuchar, si os parece, lo que decía el presidente de Estados Unidos. Pues ya veremos qué pasa. No hablemos de supuestos. Creo que el presidente Putin quiere acabar con la guerra, porque si no, no estaríamos hablando de esta manera. Creo que quiere acabar con la guerra. Ayer hablamos durante 2 horas y media, hablamos de muchos detalles. Quiere que acabe. El presidente Zelensky quiere que acabe también. Ahora tenemos que conseguirlo. Ahora bien, también lo que tenemos es novedades sobre otro asunto. Recordarás, Carlos, que esta semana, bueno, desde el gobierno nos decían que eso de que nos diera un toque Donald Trump el otro día en Egipto, que no era así, que fue un encuentro muy cordial, que todo iba estupendamente. Bueno, pues sigue el presidente de Estados Unidos mandando recados al gobierno de España a cuenta de la negativa de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa al 5% de nuestro PIB. Escuchen. No, Spain has not been loyal to NATO. No, España no ha sido leal a la OTAN. España ha sido la única. Todos estaban en el 2% y todos ellos han subido al 5%. Pero España no ha estado de acuerdo con eso. Creo que España debería recibir una reprimenda por eso y creo que está muy mal lo que han hecho. Pero eso es cosa suya, es cosa de la OTAN y de España. Bueno, veremos qué es lo que va pasando con todo esto. Yo decía ayer que me temía un viraje de estos de Donald Trump. Ha salido bien. De momento, cuidado, porque ya está boicoteando Hamás el tema del acuerdo de paz en la franja de Gaza. Ahora salta Donald Trump a esto, está hablando en unos términos muy extraños, que si Tomahawk, que son los misiles, mejor que Tomahawk, seguro que Vladimir Putin no quiere guerra, pues para no querer guerra no hace más que practicarla. Yo, de verdad, no sé, que hable con Ábalos, que es más de hacer el amor que en vez de la guerra, y a ver si se ponen de acuerdo. Dios bendito, no sé, yo es que Donald Trump haciendo este tipo de saltos de birli birloque me da más miedo que un nublado. Pero vamos con otra historia, porque hasta que tengamos más información de esto, ayer ocurrían varias cosas en Radio Televisión Española y yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a hablar muy en serio de qué está pasando en una casa que pagamos con el dinero, con los impuestos de todos los españoles, que se ha convertido en el ente público que está atravesando la época de mayor sectarismo que yo recuerdo, pero a años luz. Es imposible compararlo. Yo nunca he defendido el mantenimiento de este tipo de medios, pero es que en esta ocasión es que no hay por dónde agarrar lo que está ocurriendo. Y ayer se producían dos cosas. Uno, una entrada de nuestro presidente que, en vez de hablar con periodistas, hace gags en el programa de Broncano. Vamos a escucharlo. Tengo aquí un sobre que pone aquí, claro, auténtico del presidente del gobierno. A ver. Sé que es él porque ha venido acompañado de este vídeo. Hola, Julia. Te voy a escribir lo que me has pedido y además te felicito por tu capacidad de escritura, que seguro que es mejor que la de tu padre. Se refería a un gag del día anterior de Jorge Ponce, que bueno, escribía a la profesora de su hija para que dejara en paz a las chicas y no sé qué, y entonces decía, hombre, pues podíamos pedírselo al presidente del gobierno. Y efectivamente el presidente del gobierno se prestaba y hacía como que escribía una carta a la profesora de su hija. Rubén Arranz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, yo lo primero le daría un consejo a Pedro Sánchez, y es que las próximas elecciones las convoquen el público de La Revuelta, porque debe ser el único sitio en el que le aplauden.
Absolutamente, bueno, era eso de Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, que decía José Luis López Vázquez, ¿no? Es tremendo esto. Enhorabuena al que selecciona el público, porque no lo puede hacer de una forma más neutral, lo digo con toda la ironía. Pero qué curioso lo de estos cómicos irreverentes que, de verdad, que son, como ellos mismos se denominan, tan canallitas cuando les toca criticar a la derecha, pero que se pliegan de esa forma cuando gobierna la izquierda y cuando les riega de millones de euros. Cabe recordar que cada temporada de Broncano cuesta 14 kilos que ellos ingresan. Entonces, claro, ¿cómo se van a meter con nuestro querido 14 presidente kilos de gobierno? Cuesta cada temporada de Broncano. Mira, el otro día hablábamos con Laura García, una de las policías de Jupol, de la Policía Nacional, y nos decía que dotar de chaleco antibalas a todos los policías que están en acción en estos momentos en la calle serían 10 millones. Podemos hacer a lo mejor la pregunta a nuestro público, a ver qué prefiere. Si que sigamos pagando 14 millones a Broncano o que nuestra Policía Nacional tenga chalecos antibala. Yo, si quieren, ya les doy mi voto, pero vamos, 500 veces si hace falta. Pero vamos a una cosa estructural que me preocupa. Va y resulta que estas formaciones tan democráticas como el PSOE han implantado un régimen en Radio Televisión Española que consiste en que el Consejo de Informativos de Televisión Española convoca una encuesta para ver si el sesgo político es una auténtica barbaridad, y esto está ya destrozando la institución que es Radio Televisión Española, y resulta que la dirección decide boicotearlo. Cuéntanos lo que ha pasado, Rubén. Esto es muy interesante porque el Consejo de Informativos lleva un tiempo enfrentado a la actual dirección. Y aquí en Televisión Española generalmente las cosas no son muchas veces lo que parece. ¿Por qué? Pues porque generalmente detrás de estos consejos algunas veces hay sindicatos y los sindicatos lo que buscan es tratos de favor cuando ven que han perdido el favor de alguno de los directivos. Eso sería muy largo de explicar, pero bueno, a lo mejor puede un poco ayudar a ver por dónde se mueven las corrientes internas de Televisión Española. ¿Qué ha sucedido? Que el Consejo de Informativos ahora lo que está denunciando es básicamente los programas de infoentretenimiento, que son el de Javier Ruiz, el de Jesús Tintora, el de esa luminaria de Occidente llamado Gonzalo Miró, Marta Flitsch y compañía, porque ellos consideran que esos no los hacen los profesionales de la casa, en los que RTV se gasta 500 millones de euros, son 7.000, pero parece ser que no les valen para hacer estos programas de infoentretenimiento que son básicamente pura propaganda, contenidos sesgados, con tertulios de parte. Pues no os voy a explicar nada nuevo. Y eso al Consejo de Informativos le ha puesto de los nervios. Han empezado a denunciar comportamientos anómalos, pues por ejemplo las manipulaciones de Javier Ruiz. Un pequeño ejemplo muy breve: cuando hubo un atentado en Jerusalén que se atribuyó a un grupo yihadista islámico, Javier Ruiz lo que tituló básicamente dejó entrever que había habido un atentado en Gaza y que a lo mejor había sido algo relacionado con Israel. Todo ese pequeño tipo de manipulaciones, cuando se comió el famoso bulo de la bomba lapa del plural, eso considera el Consejo de Informativos que ha podido deteriorar la imagen de Televisión Española, vaya también que linces, y había convocado una encuesta para preguntar a la plantilla, a los periodistas en concreto, si consideraban que se había degradado en el exterior la imagen de la casa, cosa que parece bastante obvia que es así. Entonces ha llegado la dirección a través de una persona que tiene un toque, yo diría hasta siniestro, que es el secretario general de la casa, Alfonso Morales, y les ha puesto de excusa la ley de protección de datos. Dicen que si esas encuestas se hacen, que se podía vulnerar la ley de protección de datos, podían abrirles un expediente disciplinario. Vamos, que se la han censurado y se acabó la historia. Pero es que multas de 20 millones de euros, multas de 20 millones. Es lo que ha comentado Carlos, es así, es decir, se la ha censurado. Y había una pregunta muy interesante también allí, más allá de la manipulación, que yo no tengo muy claro si va a salir de la mayoría que ellos consideran que manipula, porque gobierna la izquierda y cuando gobierna la izquierda hay gente a la que se le nubla la vista, mucha gente allí a la que se le nubla la vista con respecto a estos cargos de manipulación. Pero os iba a preguntar también con respecto a la carrera profesional en Televisión Española. Y yo quiero recordar un episodio que sucedió el año pasado, el 29 de septiembre, en un examen de oposición que presuntamente el sindicato UGT amañó. Se filtraron 100 preguntas del examen y empezaron a circular por los grupos de los afines al sindicato. Y yo quiero decir algún detalle. Rubén, muy breve, que nos pisa la publicidad.
Vale, pues casualmente uno de los que está acusado de la filtración le están investigando por la filtración, de repente perdió el móvil 3 días después. Le pasó algo parecido al fiscal general del Estado. No puede ¿Qué ser. cosas, de verdad. No puede ser. Puras corruptelas internas. Y eso realmente, aunque lo nieguen... Como a los contratos de proveedores de Begoña Gómez en la Complutense, no puede ser. Como a los mails de David Sánchez, no puede ser. No puede ser. Hay cosas que se pierden con mucha facilidad en este país. Rubén, que veo que te vamos a tener que contactar más veces. Lo que queráis, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, Ricardo. Un abrazo fuerte. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Ricardo, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué nos tienes que contar coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza? Pues que en España sigue estando entre los países con mayores niveles de pobreza y de exclusión social de la Unión Europea. Ante esta realidad, la Fundación La Caixa ha decidido reafirmar su compromiso con la lucha contra la pobreza. En 2025 está destinando 655 millones de euros para programas sociales desplegados por toda España con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades. Uno de los pilares más importantes es el programa Caixa Pro Infancia, que proporciona apoyo educativo, atención psicológica y acompañamiento familiar para que muchas madres tengan este apoyo y que ha sido de gran ayuda. Escuchen a Elizabeth y Estefanía, que se han acogido a este programa, y ambas tienen 4 hijos. El pequeño está viniendo a psicomotriz, que le ayuda muchísimo. Los mayores vinieron a logopeda. Yo también asistí a grupos de mamás solteras. Todo le gusta porque nunca quieren ir a casa. Lo bueno es ir, el problema es recogerlo de las actividades. No solo se necesita apoyo para los más pequeños, sino que también es crucial la ayuda a las familias en riesgo de exclusión social para que puedan acceder al mercado laboral. Aquí es crucial el programa Incorpora, que ha facilitado el acceso a un trabajo a unas 450.000 personas desde su creación en 2006. Por otra parte, las convocatorias de proyectos sociales de la Fundación La Caixa también ayudan a los vulnerables a darles nuevas oportunidades. Desde 1999 este proyecto ha llegado a más de 10 millones de personas. Este es el testimonio de Ana, víctima de violencia de género. Esta es mi presente, que es mi hija. Es una carta que me escribió, me gustaría leer un poquito. Me enseñaste a ser como soy y por ello te voy a llenar de besos. Lo que más deseo es estar con ella y que no sufra lo que yo he sufrido, por supuesto. Y este es mi futuro, que es el maquillaje. Estoy haciendo un curso de maquillaje y caracterización. Gracias a programas como Educaixa, Profuturo o al programa Becas de Grado, la Fundación La Caixa también abre las puertas de la universidad a muchos jóvenes con altas capacidades académicas, pero con escasos recursos económicos. Uno de ellos es Mohamed Dari, que está estudiando Ingeniería Informática. El hecho de tener la beca ha permitido que yo no me tenga que preocupar por todo lo económico y puedo centrarme en los estudios y en disfrutar de este camino, ¿no? A nivel internacional, la Fundación La Caixa extiende su labor también a África, Asia y América Latina, y con su plan estratégico de aquí a 2030 dotado con más de 4 millones de euros, la Fundación refuerza su compromiso, que es ofrecer más oportunidades a quienes más lo necesitan. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad mientras seguimos esperando información sobre Trump y Zelensky. Vamos a volver con la sección Historia Orgullosa de España, que vamos a hablar de Blas de Lezo. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.